Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el último capítulo del libro sobre San Francisco de Asís, escrito por Chesterton, J.K. Chesterton, y que nos habla de la vida, pues, del santo, de quien podemos decir que resulta un poco paradójico y hasta dolorosamente poético que aquel juglar de Dios que ansió tanto la armonía entre los hombres y la creación, hallase al final, en sus últimos días, un poco el eco de las disputas que, como sombras al atardecer, amenazaban con oscurecer su legado. Chesterton, con su agudeza de polemista iluminado por la fe, nos recuerda que la grandeza de San Francisco, del santo, no reside tanto en la perfección utópica de sus seguidores, sino en su capacidad para encarnar un ideal que trasciende las mezquindades humanas. Aquí, en este capítulo final que vamos a leer, asistimos al choque entre el fuego místico de San Francisco y la fría pragmática de una iglesia que, como madre prudente, debe custodiar no solo el espíritu, sino también la carne de sus hijos. El conflicto entre el voto de pobreza, esa renuncia radical a la propiedad que algunos franciscanos convirtieron en una especie de anarquía espiritual, no es una mera anécdota de carácter histórico, sino más bien un espejo de tensiones eternas. El espíritu del santo de San Francisco frente a la institucionalidad, el ardor del profeta contra la templanza del pastor. En este caso, nuestro autor, G.K. Chesterton, con la ironía que suele utilizar, lo emparenta con Cervantes, incluso desmonta la caricatura de papas avaros aplastados o aplastando a santos socialistas. La iglesia no sofocó el ideal franciscano, lo salvó de convertirlo o de convertirse en una secta, de petrificarse en una herejía, como bien apunta el padre Leonardo Castellani. La ortodoxia no es cárcel, sino cauce para que el río desbordado no devore el valle. Así que vamos a leer entonces este capítulo, el número 10 del texto que nos ha regalado Chesterton. Y en este caso se llama El Testamento de San Francisco. Empieza así. Resulta en cierto sentido una triste ironía el hecho de que San Francisco, que durante toda su vida deseó la concordia entre los hombres, muriese entre crecientes disputas. Pero no hemos de exagerar aquel desacuerdo, como han hecho algunos, para convertirlo así en un simple fracaso de todos sus ideales. Hay algunos que presentan su obra como completamente malograda por la maldad del mundo o por la maldad de la Iglesia, que siempre consideran mayor. Este libro es un ensayo sobre San Francisco, no sobre la orden franciscana y menos aún sobre la Iglesia Católica o el papado o la política seguida con respecto a los franciscanos radicales o fraticelli. Es solo necesario, por tanto, anotar en muy pocas palabras lo que fue la naturaleza de la controversia que surgió después de muerto el gran santo y que turbó hasta cierto punto los últimos días de su vida. Su detalle predominante fue la interpretación del voto de pobreza o la renuncia a toda clase de posesiones. Nadie que yo sepa se propuso nunca contrariar el voto del fraile que le obliga a no poseer cosa alguna como pertenencia personal. Es decir, nadie se propuso contrariar su renuncia a la propiedad privada. Pero algunos franciscanos, invocando en su favor la autoridad de San Francisco, llegaron más allá de esta renuncia y aún más allá de donde, en mi opinión, nadie haya llegado. Propusieron abolir no solo la propiedad privada,
sino la propiedad en general. Esto es, se negaron a ser corporativamente propietarios de nada, ni de edificios, ni de provisiones, ni de utensilios. Se negaron a poseer aquellas cosas colectivamente aun cuando usaban de ellas en colectividad. Es perfectamente cierto que muchos, especialmente entre los primeros partidarios de aquella idea, fueron hombres de espíritu desinteresado, magnánimos y consagrados plenamente al ideal del gran santo. Es cierto también que las autoridades eclesiásticas no consideraron viable aquel arreglo y al modificarlo llegaron a prescindir de algunas cláusulas del testamento del santo. Pero no resulta fácil ver que aquel fuese un arreglo viable, ni siquiera un arreglo, porque era en realidad una negación de todo arreglo. Todo el mundo sabía naturalmente que los franciscanos eran comunistas, pero aquello tenía más de anarquista que de comunista. Seguramente por encima de todo argumento, algo o alguien debe ser responsable de lo que pase en ciertos edificios históricos y bienes y posesiones corrientes. Muchos idealistas de tipo socialista, especialmente los de la escuela de Mr. Shaw o de Mr. Wells, han tratado de esta disputa como si fuera simplemente una anécdota de la tiranía de los pontífices opulentos y perversos, aplastando a la verdadera cristiandad o a los socialistas cristianos. Pero en realidad aquel ideal extremado era, en cierto sentido, contrario a lo socialista y aún a lo social. Precisamente a lo que aquellos entusiastas renunciaban era a aquella propiedad social sobre la cual está basado el socialismo. Lo que ellos se negaban a hacer principalmente era lo que constituye la razón de ser de los socialistas, poseer legalmente en su capacidad colectiva. Tampoco es cierto que el tono que usaron los papas hacia aquellos entusiastas fuese solo duro y hostil. El Papa mantuvo durante largo tiempo un convenio que había dictado especialmente para resolver las objeciones de conciencia formuladas por los disidentes. Un convenio por el cual el propio papado conservaba la propiedad como en una especie de garantía para los propietarios que renunciaban a usar de ella. La verdad está en que este incidente demuestra dos cosas muy corrientes en la historia católica, pero muy poco comprendidas por la historia periodística de la civilización industrial. Demuestra que los santos eran a veces grandes hombres, cuando los papas eran hombres de poca talla. Pero demuestra también que los grandes hombres se equivocan, a veces, y los hombres de poca talla tienen la razón. Y al fin y al cabo, le sería muy difícil a un observador honrado y clarividente negar que el Papa tuviese razón cuando insistía en que el mundo no se hizo solamente para franciscanos. Porque era esto lo que había tras aquella discusión. En el fondo de la cuestión práctica, había algo más grande e importante cuyo palpitar se siente al leer la controversia. Podríamos negar hasta presentar de este modo la verdad que ello encierra. San Francisco fue un hombre tan grande y original que llevaba en sí algo de lo que es propio del que funda una religión. Muchos de sus seguidores se sentían más o menos dispuestos, en el fondo de su alma, a considerarlo como fundador de una religión. Deseaban que el espíritu franciscano se saliera del cristianismo como el espíritu cristiano se salió de Israel. Deseaban que eclipsase al cristianismo como el espíritu cristiano eclipsó a Israel. Francisco, el fuego que corrió por los caminos de Italia, debía ser el principio de un incendio que había de consumir a la antigua civilización cristiana. Aquel era el punto que el Papa hubo de resolver, si el cristianismo debía absorber a Francisco o éste al cristianismo, y decidió con razón, aún sin contar con que era un deber de su cargo, ya que la Iglesia podía admitir todo lo que tenía de bueno los franciscanos y éstos no podían abarcar todo lo que tenía de bueno la Iglesia. Existe una consideración que, con ser suficientemente clara en el conjunto de la historia franciscana, no ha sido quizás suficientemente anotada sobre todo
por los que no saben apreciar la existencia de cierto sentido común católico más amplio aún que el entusiasmo franciscano. No obstante, la deriva de los méritos mismos del hombre, que con tanta razón admiran, Francisco de Asís, como hemos repetido a menudo, era un poeta, es decir, un hombre que podía expresar su personalidad. Ahora bien, constituye siempre la característica de los hombres de esta naturaleza el hecho de que sus mismas limitaciones los engrandecen. El santo es quien es, no solo por lo que tiene, sino, hasta cierto punto, por lo que no tiene. Pero los límites que forman las líneas de aquel retrato personal no pueden convertirse en límites de la humanidad entera. San Francisco es un ejemplo muy vigoroso de esta cualidad del hombre genio, que en él aún lo negativo es positivo porque forma parte de un carácter. Un ejemplo excelente de lo que quiero significar se halla en su actitud con respecto a la ilustración y a la cultura. Nada sabía de libros ni de su ciencia y, en cierto modo, quería que se apartasen de ellos y desde su punto de vista y del de su obra en el mundo tenía absoluta razón. El conjunto de su enseñanza había de ser tan sencillo que un bobo de Villorrio pudiese comprenderlo. El conjunto de su punto de vista consistía en contemplar con ojos nuevos un mundo nuevo que podía haber sido creado aquella misma mañana. A excepción de las grandes cosas primarias, la creación y la historia del paraíso terrenal, la primera Navidad y la primera Pascua para el santo no tenía el mundo historia alguna. Pero, ¿es cosa deseada o deseable que toda la Iglesia católica carezca de historia? ¿Constituye quizá la insinuación principal de este libro afirmar que San Francisco recorrió el mundo como perdón de Dios? Quiero decir que su aparición señaló el momento en que los hombres podían reconciliarse no solo con Dios, sino con la naturaleza, y lo que era más difícil, consigo mismos, el momento en que el añejo paganismo que envenenó al mundo antiguo se extirpaba, por fin, del corazón humano. Abría las puertas de la edad oscura como las de una cárcel o purgatorio, donde los hombres se purificaron como ermitaños en el desierto o como héroes en las guerras bárbaras. Constituyó, en efecto, la totalidad de su misión decir a los hombres que empezasen de nuevo y animarlos, en tal sentido, a que olvidasen lo pasado. Si la humanidad había de volver a la hoja, o de volver la hoja y comenzar página nueva, con las primeras grandes letras del alfabeto, trazadas con sencillez y policromadas brillantemente a la manera de las primeras épocas medievales, era cosa muy peculiar de aquella alegría infantil dejar pegada con engrudo la vieja página ennegrecida toda y sangrienta y llena de cosas horribles. Ya he observado, por ejemplo, que en la poesía del primer poeta italiano no existe ningún rastro de aquella mitología pagana que perduró mucho tiempo después del paganismo. El primer poeta italiano parece ser el único hombre del mundo que nunca oyó hablar de Virgilio. Esto era cosa muy puesta en razón por el sentido especial en que fue él el primer poeta italiano. Es cosa muy puesta en razón que llame ruiseñor a un ruiseñor y que no malogre o entristezca su canto con las terribles historias de Itis o de Procnel. En una palabra, es cosa muy puesta en razón y perfectamente deseable que San Francisco nunca hubiese oído hablar de Virgilio, pero ¿desearíais realmente que Dante nunca hubiese oído hablar de Virgilio? ¿Desearíais realmente que Dante nunca hubiese leído nada de la mitología pagana? Se ha dicho con verdad que el uso hecho por Dante de aquellas fábulas constituye una porción de ortodoxia más honda que sus enormes fragmentos paganos, sus gigantescas figuras de Minos y de Caronte. No son sino un atisbo de alguna enorme religión natural que se encuentra detrás de toda la historia y que desde un principio ya anuncia la fe. Está bien tener a la Sibila, así como a David, en el Dies Irael. Decir que San Francisco hubiera quemado todas las hojas de los libros de la Sibila a cambio de una hoja fresca arrancada al árbol más cercano es cosa muy cierta y muy peculiar de San Francisco, pero está bien poseer el Die Irae a la par que el Cántico del Sol.
Según esta tesis, y para abreviar, la venida de San Francisco fue como el nacimiento de un niño en una mansión tenebrosa, cuya condenación viniese a levantar de un niño que cree inconsciente de la tragedia y que triunfa de ella por su inocencia. En nuestro santo no es solo necesaria la inocencia, sino la ignorancia. La esencia de su historia está en que pudo arrancar la verde hierba sin saber que crecía sobre un hombre asesinado o subirse a un manzano ignorando que había sido la horca de un suicida. Lo que el frescor del espíritu franciscano trajo al mundo entero fue aquella reconciliación y aquella amnesia. Pero de esto no debe colegirse que había de imponer al mundo entero su ignorancia. Y en mi opinión hubiera intentado imponerla. Hubiera parecido justo a algunos franciscanos que la poesía franciscana excluyese a la prosa benedictina. Para el niño simbólico era cosa muy racional. Era cosa muy puesta en razón que, para aquel niño, el mundo, fuese un nuevo y grande cuarto de juegos, con paredes desnudas y blanqueadas, en las que pudiese trazar sus dibujos con tiza al estilo pueril, con línea simple y alegre, color, es decir, como en la iniciación de todo nuestro arte. Era cosa muy racional que tuviese aquella estancia de niños por la mansión más magnificente de la imaginación humana. Pero en la Iglesia de Dios hay muy diversas mansiones. Cada herejía ha sido un esfuerzo para limitar a la Iglesia. Si el movimiento franciscano hubiese acabado en una nueva religión, hubiera sido, en fin de cuentas, una religión estrecha y limitada. En cuanto a acá y acullá se tornó herejía, fue una herejía estrecha. Hizo lo que siempre hacen las herejías, levantó la forma contra el espíritu. La forma era, originariamente, es cierto, aquella modalidad buena y gloriosa del gran San Francisco, pero no constituía todo el espíritu de Dios, ni siquiera el del hombre. Y es un hecho que aquella modalidad misma fue degenerando y trocóse en monomanía. Los de la secta que se llamaban Fraticelli se declararon a sí mismos verdaderos hijos de San Francisco y rompieron todo convenio con Roma en favor de los que hubiera llamado el programa íntegro de Asís. A poco, aquellos franciscanos libres tuvieron aspecto tan feroz como los flagelantes. Lanzaron nuevos y violentos vetos, atacaron al matrimonio, es decir, atacaron a la humanidad. En nombre de lo más humano de los santos, declararon la guerra a la humanidad. No pereció ninguno de ellos aun cuando fueron perseguidos. Muchos pudieron convencerse de su error y los pocos que quedaron, imposibles de convencer, permanecieron sin hacer nada encaminado a recordar ni por asomo al verdadero San Francisco. Lo que ocurrió a aquellos hombres es que eran unos místicos, místicos y nada más que místicos, no católicos místicos, no cristianos, místicos, no hombres. Se corrompieron porque, en el sentido más exacto, no prestaron oído a la razón, y San Francisco, por extravagantes y románticos que puedan parecer a muchos sus movimientos, siempre estaba atado a la razón, como con un cabello invisible e indestructible. El gran santo estaba cuerdo, y el mismo son de la palabra cuerdo, como la cuerda más grave de un arpa, nos conduce a algo más profundo en él que todo lo otro que casi semeja excentricidad de gnomo. No fue un simple excéntrico porque tendiera siempre hacia el centro y el corazón del laberinto. Tomaba los pericuetos más singulares y tortuosos del bosque, pero avanzaba siempre hacia su hogar. Y no solo fue demasiado humilde para convertirse en heresiarca, sino demasiado humano para aspirar a ser extremista, en el sentido de quien se destierra a los confines del mundo. El sentido del humor que alinea todas las historias de sus andanzas fue lo que le impidió endurecerse en el empaque de la rectitud sectaria. Por su naturaleza hallábase siempre dispuesto a admitir que estaba equivocado, y si sus seguidores, en lo que respecta a ciertos puntos de orden práctico, hubieron de admitir que lo estaba, solo fue para probar que tenía razón, porque han sido ellos sus verdaderos seguidores, los que han probado realmente que la tenía, y aún superando alguna de sus negaciones, han extendido e interpretado triunfalmente su verdad. La orden franciscana no se fosilizó ni se dividió como algo cuyo verdadero objetivo
se viese frustrado por la tiranía oficial o por la traición interna. Fue este su tronco central y ortodoxo, el que más tarde dio frutos al mundo. Contó entre sus hijos a Buenaventura, el gran místico, a Bernardino, el popular predicador que llenó a Italia, con las tan beatíficas bufonadas de un juglar de Dios, a Raimundo Lulio, que con su ciencia singular y sus planes amplios y osados para la conversión del mundo, hombre intensamente personal como San Francisco, a Roger Bacon, el primer naturalista, cuyos experimentos con la luz y el agua tenían toda la singularidad luminosa propia de los comienzos de la historia natural, y a quien aún los científicos más materializados han saludado como padre de la ciencia. Es no solo cierto que estos fueron grandes hombres y legaron al mundo una gran labor, sino también que fueron hombres de una determinada naturaleza, que conservaron el espíritu y el sabor de un hombre determinado, y que podemos percibir con ellos un gusto y una nota de audacia y sencillez, reconociéndolos como hijos de San Francisco. Porque este es el espíritu pleno y final con que nos volvemos a San Francisco, el espíritu de agradecimiento por lo que hizo. Fue, por encima de todo, un gran donador y buscaba especialmente la mejor manera de dar, que es la de dar gracias. Si otro grande hombre escribió una gramática del asentimiento, puede decirse de él que escribió una gramática de la aceptación, de la gratitud. Comprendió muy a fondo, hasta sus últimas profundidades, la teoría del agradecimiento, y estas profundidades son un abismo sin fondo. Sabía que la alabanza de Dios se asienta sobre la tierra más sólida cuando se asienta sobre la nada. Sabía que la mejor manera de poder medir el milagro sumo del mero hecho de la existencia es darnos cuenta de que, a no ser por una merced singular, no existiríamos siquiera. Y algo de esta verdad mayor se repite en forma reducida en nuestras propias relaciones con aquel poderoso creador de la historia. También Él fue donador de cosas que no hubiéramos podido procurarnos. También Él fue demasiado grande para corresponderle con cosa que no sea el agradecimiento. De Él nos vino un despertar del mundo entero y una aurora en que aparecían nuevas todas las formas y los colores. Los grandes hombres de genio, creadores de la civilización cristiana que conocemos, aparecen en la historia casi como sus siervos e imitadores. Antes de que naciese Dante, había dado a Italia su poesía. Antes de que reinase San Luis, se había levantado como tribuno de los pobres, y antes de que Giotto pintase sus obras, había vivido sus escenas. El gran pintor que inició en su totalidad la humana inspiración de la pintura europea, buscó su inspiración en San Francisco. Se dice que cuando San Francisco arregló, con su peculiar sencillez, un Belén lleno de reyes y ángeles, con vestiduras medievales rígidas y lúcidas, y con pelucas de oro en vez de halos, se obró un milagro lleno de gloria franciscana. El niño Dios era un muñeco de madera o bambino, y se dice que el santo lo abrazó y que el niño cobró vida entre sus brazos. Es cierto que el santo no se consagraba a empresas menores, pero podemos decir que al menos una cosa cobró vida entre sus brazos, y es lo que llamamos drama. Si exceptuamos su intensa afición personal al canto, ¿acaso no encarnó él su espíritu peculiar en ninguna de las bellas artes? Fue él mismo el espíritu que tomó cuerpo, fue la esencia y la substancia espiritual que recorrió el mundo antes de que nadie hubiese advertido las formas visibles que de ella se derivaron. Fue un fuego errante como salido de ninguna parte, en el cual los hombres más materiales podían encender antorchas y lirios. Fue el alma de una civilización medieval ya antes de que ésta adquiriese cuerpo. Y otra corriente muy distinta de inspiración espiritual brotó de él, muy abundante, toda la energía reformadora de los tiempos medievales y modernos que tiene este lema: Deus est Deus pauperum. Su ardor abstracto por los seres humanos se encerraba en multitud de justas leyes medievales dictadas contra el orgullo y la crueldad de los ricos. Se encierra hoy tras lo que se llama impropiamente socialismo cristiano y que podría llamarse
con mayor exactitud democracia católica. Ni en el terreno social ni en el artístico pretenderá nadie que estas cosas hubiesen existido sin el santo, y es de estricta verdad que hoy día no sabríamos imaginarlas sin su intervención. Su vida, pues, transformó al mundo, y algo de aquel sentimiento de impotencia que constituyó más de la mitad de su poder sobrecogerá a todo aquel que, conociendo lo que fue la inspiración del santo en la historia, pueda solo recordarla mediante una serie de frases inseguras y débiles. Conocerá algo de lo que quiso significar San Francisco al hablarnos de la grande y buena deuda que no puede saldarse. Sentirá enseguida el deseo de haber hecho infinitamente más y la futilidad de haber hecho aquel poco. Sabrá lo que es permanecer bajo el diluvio de maravillas de aquel hombre desaparecido y no tener nada que dar en retorno, nada que ofrecer bajo los arcos imponentes y abrumadores del templo del tiempo y la eternidad, más que esta breve candileja tan presto consumida ante su imagen. Muy bien, acabamos de leer entonces este texto de Gilbert Keith Chesterton, probablemente uno de los escritores más importantes del cristianismo, del catolicismo del siglo XX, ¿no? Junto con Lewis, junto con Castellani, etc. ¿Quién fue Chesterton? Un breve resumen. Fue no solo el creador del Padre Brown y un elocuente defensor de la fe católica, sino un ensayista y un autor admirable, ¿no?, de biografías, un historiador y un poeta. Estudió dibujo y pintura y llegó a ilustrar algunos de los libros de su amigo Hilaire Belloc. Luego se consagró a la literatura, pero hay en sus libros mucho de pictórico. Sus personajes entran en escena como actores, sus vívidos e irreales paisajes perduran en nuestra memoria. Chesterton vivió los años que melancólicamente se denominaban fin del siglo. En un poema dedicado a Edmund Bentley declara: "El mundo era en verdad muy viejo cuando nosotros éramos muy jóvenes". De ese obligado abatimiento inicial le salvaron Whitman y Stevenson, algo quedó en él, sin embargo, que propendía a lo horrible. La más famosa de sus novelas, El hombre que fue jueves, se subtitula Pesadilla. Hubiera podido ser un Edgar Allan Poe o un Kafka. Prefirió, debemos agradecérselo, ser Chesterton. En 1911 publicó un poema épico, La balada del caballo blanco, sobre las guerras de Alfredo el Grande con los daneses. Allí hallamos la extraordinaria comparación: mármol como luz de luna maciza, oro como fuego congelado. Otro poema define así la noche: una nube mayor que el mundo y un monstruo hecho de ojos. No menos admirable su balada de Lepanto. En la última estrofa, el capitán Cervantes envaina la espada y sonríe pensando en un caballero que recorre los infinitos caminos de Castilla. Su obra más famosa la constituyen los cuentos del Padre Brown. Cada uno de ellos sugiere un hecho fantástico que luego se resuelve racionalmente. En el siglo XVII la paradoja y el ingenio habían sido empleados contra la religión. Chesterton los usó para su defensa. Su apología a la fe cristiana en Ortodoxia, 1908, ha sido vertida admirablemente al español por Alfonso Reyes. En 1922 pasó de la iglesia anglicana al catolicismo. Entre sus estudios críticos citaremos los dedicados a San Francisco, a Santo Tomás, a Chaucer, a Blake, a Dickens, a Browning, a Stevenson y a Bernard Shaw. Escribió asimismo una espléndida historia universal cuyo título es El hombre eterno. Su obra total supera la cifra de 100 volúmenes. Bajo sus bromas hay una profunda sabiduría. Su corpulencia era famosa. Se cuenta que en un ómnibus ofreció su asiento a 3 damas. Chesterton, el escritor más popular de su tiempo, es una de las figuras más simpáticas de la literatura. Bien, vamos a hacer un pequeño análisis de la obra que acabamos de leer, la que tiene que ver con precisamente San Francisco de Asís, en este caso, para tener algunas conclusiones al respecto que yo quiero compartir con ustedes.
En este último capítulo de Chesterton, encontramos una meditación sobre los límites de la santidad en un mundo caído. San Francisco es un poeta de la pobreza, quiso que su orden viviese como aves del cielo, pero la Iglesia, con esa sabiduría que solo saben dar los siglos de lidiar con la fragilidad humana, supo incluso que los pájaros necesitan nidos. Los Fraticelli, esta esta secta que aparece a partir de la orden franciscana, en su celo por purificar el ideal, cayeron ellos en la misma trampa que denuncia C.S. Lewis en Cartas del Diablo a su sobrino: confundir la virtud con la obsesión, la entrega con la autoflagelación. Chesterton, como un nuevo Akinate, nos enseña que la verdadera radicalidad no está en negar la propiedad, sino en usarla con gratitud como don divino. La genialidad de Francisco, su ignorancia luminosa, como la llama Chesterton, fue su capacidad para ver el mundo con los ojos de un niño, de borrar las manchas del pasado para empezar de nuevo. Pero la Iglesia, madre y maestra, sabe que la fe no es amnesia. Dante necesitó a Virgilio, tanto como el Cántico del Sol necesita al Dies Irae. Aquí resuena la voz de León Bloy, otro místico desgarrado. La tradición no es museo, sino sinfonía, donde cada nota antigua o nueva encuentra un lugar. Chesterton, con su habitual destreza paradójica, nos muestra que el Papa, aun siendo hombre de poca talla, tuvo razón al integrar al franciscanismo en la Iglesia Universal, porque Francisco no vino a fundar una religión paralela, sino a recordarnos que el cristianismo es lo suficientemente ancho para albergar a poetas y teólogos, a mendigos y a reyes. En esto el santo de Asís se asemeja a los héroes chestertonianos que, como el padre Brown, ven la verdad no en lo espectacular, sino en lo cotidiano. Ahora, el libro en general. ¿Qué nos deja este libro y qué podemos aprender o qué hemos aprendido de este libro? Aquí hay bastantes cosas. Primero, a San Francisco como un terremoto espiritual. Aquí Chesterton nos ha pintado a San Francisco no como un reformador, sino como un cataclismo de alegría que sacudió las bases de una Europa aún entumecida por el miedo medieval. Su pobreza no fue ascetismo, sino fiesta, un sí rotundo a la creación que anticipa el cántico del sol como himno de reconciliación cósmica. Aquí late el genio de Castellani, quien veía en los santos banderas encontradas que desafían tanto al mundo como a la mediocridad eclesial. Otra cosa que podemos encontrar en el texto es la herejía de los perfectos. Este libro desmonta el mito romántico de los Fraticelli como mártires de la pureza. Su rechazo a toda propiedad, incluso la comunitaria, no era heroísmo, sino orgullo espiritual. Chesterton, con mirada de etomólogo divino, descubre aquí la raíz de toda la herejía, la imposición de un ideal parcial como absoluto, olvidando que la Iglesia es casa de muchas moradas. Frente a quienes ven a Roma como una especie de freno al fervor, Chesterton defiende que fue el papado quien salvó a Francisco de convertirse en mito. Al moderar su radicalidad, lo hizo accesible a los que no son santos, pues como diría Lewis, hasta un reloj descompuesto necesita agujas que marquen horas terrestres. El legado de San Francisco. La verdadera victoria del franciscanismo no está en sus disputas, sino en sus frutos místicos, como Buenaventura, como Bacon, como los predicadores del tipo de la talla de Bernardino. Muestran ellos cómo el espíritu de Francisco, libre, curioso, gozoso, fecundó el Renacimiento y la ciencia moderna, demostrando que fe y razón son aliadas y no enemigas. Este libro culmina con una idea chestertoniana por excelencia. Francisco enseñó al mundo a decir gracias, no por resignación, sino por asombro ante el don de existir. En esto el santo es precursor de ese sentido común católico que Juan Manuel de Prada tanto admira en Chesterton, una mirada que trasciende ideologías y descubre lo divino en lo humilde.
Este capítulo, el capítulo 10, el Testamento de San Francisco, no es solo biografía, sino un manifiesto. Chesterton, con la pluma en ristre de un Quijote teológico, nos lega una defensa apasionada de la Iglesia como crisol, donde hasta los ideales más ardientes encuentran su forma. Y en este siglo XXI, donde el mundo vuelve a envenenarse de paganismo, la figura del poverello surge como antídoto, un loco cuerdo que nos recuerda que la verdadera revolución empieza con un alabado seas, mi Señor. Espero que les haya gustado la obra y las conclusiones de la misma, que aun cuando por momentos puede llegar a requerir cierto, eh, um, ciertos recursos intelectuales debido a las alegorías a las que apela Chesterton, creo que al final es entendible, que nos permite reconocer e identificar el verdadero sentido de Francisco y del franciscanismo, ¿no? Apartado de todos los estigmas que nos ofrece la modernidad, acercándonos a la verdadera revolución que representó su figura, su talla espiritual e intelectual en ese mundo medieval que ya venía medio cansado y que había que despaganizar. Muy bien, espero que les haya gustado. Nos vemos en un siguiente libro, en una siguiente publicación. Conmigo, hasta la próxima.